se analiza, creo que lo vamos a analizar por grupos, ¿no? Pablo, como que No, grupos para... lo analizamos todo aquí Perfecto. Lo analizamos entre todos, sacamos conclusiones, podemos ponernos de acuerdo o no, podemos lograr consenso o no, y después vemos cómo se resolvió. Pero nos ayuda a pensar y analizar una situación y a ver las distintas perspectivas, porque no solamente es importante lo que decimos, sino también lo que escuchamos de los demás y nos ayuda a abrir la cabeza. Hacer un MBA tiene, para mí, la fuerte particularidad de que te abre muchísimo la cabeza. Yo hace un tiempo hice uno y hubo un antes y un después para mí, así que el hecho de que todos compartamos y opinemos nos va justamente a eso, a permitir abrir la perspectiva, la mirada, y eso es muy valioso. Entonces, Ver, ¿quieres hacerte un pequeño resumen del caso o alguno quiere comentar en plan, hacer el resumen para recapitular y la gente que no haya visto el vídeo pues sepa de qué va? Perfecto, quien lo haya visto al video, entonces que comparta lo que recuerdan más o menos acerca de qué trata el caso, que es un caso real, con nombre ficticio. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Aldana y hago un resumen con mucho gusto, muy resumido. Se trata de un gerente de un proyecto de un software para implementar en un hospital argentino un sistema integral. De esto se trata, pues básicamente, el tema, ¿no? Sí, y el principal problema fue la devaluación del peso argentino, ¿no? Que fue ¿en qué año? ¿En el 2000, 2001? Que fue algo Así es. bastante Y, importante. y fin de 2001, inicio... Perdón. Perdona. Básicamente tiene el temor de que le cancelen el pedido porque, pues, hacia la devaluación, pues se incrementa 4 veces el costo de de este software del sistema integral. Vale. Sí, señor. Exactamente. Había un acuerdo, entonces, entre el Hospital Central Argentino, nombre ficticio, y la empresa Software, también nombre ficticio, pero el caso es real, como les decía. Y había un acuerdo para renovar el sistema. Y hubo una devaluación que los argentinos no la vamos a olvidar fácilmente, que fue tremenda, fin de 2001, principio de 2002. Veníamos de $1 a $1, y en poco tiempo, 3 o 4 pesos eran $1. O sea, en pesos pasó a ser 4 veces más caro este sistema. Pero vos recordarás, José Manuel, que el hospital decía, no sabemos cómo vamos a pagarlo, pero queremos seguir avanzando, ¿no? Tenemos interés en hacerlo. De alguna manera encontraremos la forma de poder hacerlo. Y esa actitud ayudó mucho, ¿no? A poder hacerlo después. ¿Qué más? ¿Qué más? Posteriormente se dio las 3 o 4 preguntas que hacían, concluyendo que dijéramos un diagnóstico, las consecuencias de dejar sin efectos esta implementación y cómo asegurar pues la captación del mismo, ¿no? Gracias, José Manuel. ¿Quién más? Hola, Javier, ¿cómo están? Creo que hay un tema muy importante ahí, es que el hospital tenía mucha intención de seguir con esta implementación de este sistema integral que era muy novedoso para la época y que es un punto muy importante porque de ahí va a surgir mucho el análisis de cuáles son las posibles soluciones o caminos a seguir para una implementación correcta. O sea, es una situación que pasaron, la verdad, muchas empresas, más que nada porque el contrato era en dólares. Entonces se disparó todo y el tema estaba en la situación, dicen, que arranca con un 400, entonces ¿qué pasa? Hoy estamos en 400, mañana capaz estamos en 500, 600, o recobrar una época peor, más atrás, cíclica de Argentina, de una hiperinflación. Así que... Sí, Javier. Bueno, eso generaba incertidumbre, pero más allá de esa incertidumbre, de esa crisis política, social y económica que se vivió en Argentina, que fue nefasta, el hospital decía, no sé cómo lo vamos a pagar, pero sigamos. Yo creo que es muy importante la actitud de la gente del hospital de decir, vamos a encontrarle la vuelta, como decimos en Argentina, ¿no? Y ¿qué más? ¿Qué les hizo pensar? ¿O cómo ustedes podrían resolver esta situación? Vamos haciendo un brainstorming. O sea, a mí también lo que me hizo pensar desde el punto de vista del hospital, digamos, la realidad también es que si había un contrato firmado, por más que les interesara,
también si hubo algún pago lo iban a perder y también podía haber penalidades, etcétera. Bien, la mirada de la abogada, muy bien, enriqueciendo. Gracias, Gabriela. Digo, ¿Qué más? de mi parte, no me quiero adelantar, solo fax, pero hablan de que es un sistema integral que tiene diferentes módulos. En este momento es un supuesto de no saber si los módulos son independientes o consolidados, pero lo pondré como fax y esperemos ver cómo fluye la conversación. Pues sí, yo creo que eso es importante, porque, vamos, yo si fuera la empresa de software, no comenzaba a trabajar hasta tener al menos un adelanto. Si no, ya ves tú, a ver si te van a pagar o no, o al menos que te paguen el primer módulo, hacerlo y luego a partir de ahí continuar, ¿no? Bueno, Pablo, Horacio, querías comentar algo. Sí, vos comentaste en tu video que esta empresa estaba muy interesada en entrar en Latinoamérica, que este era el primero. Entonces, yo empezaría por explorar dos cosas. Por un lado, los intereses de cada uno y a largo plazo. Y por otro lado, la situación objetiva respecto al dinero. Porque el asunto del dólar o el peso, bueno, no sé, nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados a eso, en el cual el dólar lo tenemos que usar como un valor de referencia, pero solo de referencia. Mi pregunta es si los costos de la empresa de software era de alguien que estaba en otro país o estaba acá. Y eso cambia porque yo mismo me he encontrado en esa situación empresarialmente. Y bueno, y las hemos resuelto, por eso seguimos viviendo, no entendemos cómo los argentinos. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Somos magos, es cierto. Muy bueno, Horacio, todo el planteo. Norma, hola Norma. Gracias. Yo quería comentar o complementar que a mí se me vino a la mente inmediatamente, pues, esto que estamos viviendo ahora, el tema de la pandemia, porque en el caso de mi empresa, pues se acercaron a nosotros pidiendo que los apoyáramos con algún plan de financiamiento, de seguir pagando el servicio que nosotros ofrecemos, por el tema de que ahorita pues había mucha incertidumbre, bueno, el año pasado más bien hubo mucha incertidumbre y nosotros hubo que adaptar los planes de pago, adaptar un poquito la empresa a lo que se estaba viviendo al momento, porque igual a nosotros nos pegó directamente el tema de la pandemia por ser un B2B, pero a lo mejor otras empresas sí, que son nuestros clientes, que ellos son un B2C, que ya no iban los clientes a sus instalaciones y había que nosotros apoyarlos diciéndole, bueno, en uno de nuestros clientes nos pidió 3 meses para pagar el servicio para poder estabilizarse un poco. Entonces yo creo que también pues es importante que haya flexibilidad de ambas partes, ¿no? Esta es una empresa en el caso multinacional, donde me imagino que tiene clientes en otras partes, donde a lo mejor no están teniendo esta misma situación, que puede apoyar a sus clientes de Argentina a poder pagar de alguna otra manera, ¿no? Yo quería comentar nada más esa aportación. Gracias, Norma. Lo que destaco de lo que dijiste es, recién decíamos, abrir la cabeza, ¿no? Abrir la perspectiva y no quedarse. Entonces, bueno, a ver, somos una empresa internacional, ¿no? ¿Cómo podemos apalancarnos? Esto a la hora de negociar es fundamental ser creativos y agrandar la torta, ¿no? Vamos a verlo en el módulo de liderazgo, todo lo que es negociación, ¿no? Así que, bueno, gracias por el aporte, Norma. Bueno, ¿qué más? Bien, a mí me gustaría comentar respecto a una de las preguntas que se nos hizo, que fuera a pensar qué pasaría si se cancela el contrato, ¿no? Y yo pensando, creo que de todas a todas la empresa de software se la lleva de perder todas, ¿no? Porque al final, en el peor de los casos, si se cancela este contrato, pues el hospital seguirá con el software anterior seguramente, ¿no? Y seguirá trabajando. Entonces ellos no salen perdiendo a lo mejor. Tal vez no innovan en el momento, pero saben que a lo mejor en un momento en que se recupere la economía pueden otra vez contratarlo, ¿no? O sea, el hospital no pierde, pero la empresa sí perdería. Si se cancela el contrato, pues sí perdería obviamente en la parte económica, ¿no? Entonces, es una parte que preocupa. Además de que entendí en el video de que es la primera vez que la empresa intenta entrar en América Latina. Entonces, también es muy importante esa parte, ¿no? Dejar ese antecedente de un buen trabajo que sirva de experiencia para entonces sí poder tener un renombre en América Latina como tal, ¿no? Entonces, sí o sí, a mí se me hace que la empresa sigue perdiendo. Porque incluso aunque el hospital diga, bueno, sigamos a ver cómo te pago, pues no hay nada asegurado, ¿no? Entonces, sí o sí, yo creo que la empresa de software sale perdiendo de alguna manera.
Gracias, muy bueno, muy bueno. Horacio, ¿vas a comentar algo más, me pareció? Verte levantar la mano. Estás muteado, Horacio, ¿eh? Te muteo yo, a ver. Estás muteado. Espera. Ah, porque yo, para. Ahí está, ahí estoy. Sí, perfecto. Ahí está. No, porque estoy en el teléfono, no pude entrar en la compu y no lo manejaba del todo. Bueno, escúchame, estaba pensando en qué campo nos movemos. Nos estamos moviendo en el campo de la informática, donde los costos son una cosa medio relativa. Acá se venden ideas, no máquinas. Yo estoy mucho más acostumbrado a los costos industriales. Si vos estabas comprando ferrocarriles, que son fierros y cosas, no es fácil que el que te está vendiendo, porque son cosas físicas que compras. Y el tema de la informática, que bueno, yo por edad lo conozco menos, pero son intangibles que se están vendiendo. Es casi, diría, como vender un derecho de autor. A lo mejor se lo vendes a $10 a uno y a 1.000 a otro. Entonces, por eso yo dije, ¿cuáles son los costos reales detrás de todo esto? De hecho, le está pasando a un cliente mío que está haciendo un parque eólico muy grande y, bueno, era una inversión de $20 millones y ahora $20 millones para los argentinos son 4 veces o 2 o 3 veces más. Porque en realidad está pasando algo medio parecido a lo que pasó en aquel momento, ¿no? Muy bueno, es muy decir, bueno, gracias. estoy tratando de objetivar los elementos porque de todas maneras creo que lo más importante son los intereses de largo plazo de ambos, absolutamente. Y vos estás hablando, si vos dijiste que es un caso real, de 2001, ¿no es cierto? 2001-2002. El 2001, caso real, 2001 Argentina. Bueno, en aquella época la informatización de la medicina estaba en pañales. Era muy importante meter un cliente importante. Eso lo sé de cerca bueno, mi esposa es médica y en aquella época estábamos en contacto con gente que arrancaba con eso. Estás vendiendo algo que... vos dijiste Gran Hospital Argentino, bueno, no importa, evidentemente iba a ser una cosa muy importante para la empresa eso. Pero sobre todo si están de acuerdo en hacer algo. ¿Cuántas veces hemos dicho en Argentina, no sabemos cómo, pero a ver, nos sentamos a ver qué hacemos? Excelente, Horacio. Había levantado la mano alguien, creo que José Manuel, sí, pero antes quiero destacar esto que dijiste vos, Horacio, y es, ¿cuál es mi verdadero interés? Yo soy la empresa de software. ¿Cuál es mi verdadero interés? Cobrar dinero es uno de los intereses, pero tal vez no es el único. Ni siquiera tal vez sea el más importante. Tal vez implementar por primera vez en Latinoamérica y ya generar sentar un antecedente puede ser igual o más importante. No sé, habrá que ponerse en el lugar de ellos. Vamos al hospital. ¿Cuál es el interés del hospital? Renovar el sistema. Estaban muy entusiasmados con eso y de golpe sale 4 veces más de un día para el otro. ¿Qué tiene el hospital para dar? Pregunta fuerte esta, que no sea dinero. Eso es agrandar la torta. El hospital puede decir, dinero no tengo, pero ¿sabes qué? ¿Qué está dentro de sus recursos, ¿no? Que permita agrandar esa torta para después al cortarla que todos ganen más. Horacio, y después vamos con José Manuel, sí. Una palabra, prestigio, por ejemplo, prestigio. Bien, no es poco el prestigio. José Manuel. Hola. Mira, básicamente lo que yo deduzco es que primeramente habría que asegurarse que tenemos al cliente cautivo para que se siga interesando en nuestro producto y resaltar los beneficios que con él se saquen. El tema económico básicamente pues es preponderante y como se hace actualmente, pues tendríamos que fijar un tipo de cambio para que en un momento dado el cliente tenga la seguridad y la certeza legal y monetaria y financiera para que le dé seguridad y nos podamos realmente hacer del cliente y que pueda fluir esta transacción. Muchísimas gracias, José Manuel. Muy bueno. Javier Medina y después vamos con la doctora Jaquín. Yo también me puse un poco a analizar el tema de qué pasaría si se cancela y lo vi desde el otro lado también para después para la solución. O sea, por lo general cuando uno hace yo trabajo en una empresa de sistemas justo. Por lo general cuando se hacen proyectos tan grandes, justamente como dijo Horacio, a veces cuando nos ha pasado o ha pasado en otros clientes o en otros casos que he visto de que el prestigio o el renombre o el caso de éxito es más importante a veces que el tema de recuperar la inversión. Entonces se hace como un win-win entre los dos. Mira, bueno,
vos no me podés pagar, pero para mí justamente, como dijeron, meter la gran implementación de software es muy importante por mi prestigio, mi reconocimiento mundial, o puede pasar el caso negativo, por otro lado, donde estos contratos haya una póliza de caución de por incumplimiento de contrato o mantenimiento de oferta o de implementación, donde en ese lado podría pasar de que el hospital se quede sin el software, pero como bien dijeron, creo que fue Ali o José María, queda con el software anterior y con el seguro de caución, de ejecución de no cumplimiento de contrato, la empresa cobraría la parte que no puede llegar a afrontar, en ese caso, el hospital, por ejemplo. Que bueno, que también eso es parte un poco también de la parte de las soluciones que viene como tercer pregunta, que como también puede ser la negociación de, no sé, especifiquemos las tarifas, como contó también el caso de otra chica, de que su empresa le damos más plazo para el pago, o te hago un descuento, o sea, es... Abrir la cabeza y pensar. Norma creo que había hablado, sí, Norma dijo, somos una empresa multinacional, miremos hacia otros países. Después creo que José Manuel dijo, o Ali dijo, cuando pase este problema, o sea, abrir la cabeza, abrir la mente, no a nivel geográfico, sino a nivel temporal, ¿no? Claro, ahora tal cual. Javier, estás diciendo formas de pago. O si no, puede ser de, mirá, está bien, hacemos la implementación y por el tema del costo renovás o negociás un contrato de mantenimiento e implementación por 2 años cuando la cosa se estabilice para recuperar entre las dos partes. Primero un poco la plata no ganada en su momento y el hospital gana en el sentido de tener actualizado el software por un par de años más. Entonces puede ser otra estrategia también. Bien, el modelo win-win es el que nosotros enseñamos y practicamos en Top University, que es ganar-ganar, y que implica que debemos buscar satisfacer razonablemente los intereses de todas las partes involucradas, lograr acuerdos que satisfagan los intereses y que nadie se quede con la sensación de que perdió. Gabriela, ibas a comentar algo. Sí, no, antes de entrar en la solución, me había parecido importante un datito del video donde estaba el caso que decía que, digamos, el gerente de la empresa de software y la gente, digamos, del hospital, como que seguían con la misma idea, que estaban interesados, que les gustaría, que no sabían cómo, pero yo entendí como que ahí había un dato que decía que entre ellos dos no estaban pudiendo resolverla. Y a mí ese punto me pareció como importante porque por lo menos a mí me dio una idea de la solución. Ya tenés una idea vos, Gabriel, ahora te vamos a escuchar tu propuesta para destrabar esta situación. Aldo. Digo, ahí por mi parte, por lo regular en este tipo de casos de desarrollo hablas mucho de la parte del empresario. Aquí el cliente es un hospital y imaginemos que es una industria de comida donde lo que quieres hacer es eliminar la merma, pero detrás del hospital hay vidas, ¿no? Y en el tema del bien común, no sabemos la situación con la que está el hospital en el sentido de que esa mini mejora o micro mejora del sistema, qué tanto le puede ayudar a la parte operativa para poder llegar a salvar vidas, donde ahí ya no el costo de que sea 4 veces más, pues no tiene comparación con salvar una vida, ¿no? ¡Wow! La vida. En todos los elementos de esta negociación aparece ni más ni menos que la vida de las personas. Tremendo, Aldo, gracias. Horacio. Bueno, perdón, porque después de lo que dijo mi predecesor, lo mío va a ser mucho más concreto con los pesos, con el dinero. Vos dijiste en el video, porque lo pude ver una sola vez, que el gerente era argentino, el que está teniendo este problema. Correcto. Y el tipo lo piloteaba desde acá, con lo cual deduzco, no lo sé, que el equipo que desarrollaba el software estaba acá en la Argentina. Correcto. Bueno, es una empresa multinacional de software, muy conocida por todos ustedes, que no la voy a nombrar, es una empresa multinacional y era la sede argentina, y él es un gerente argentino que estaba liderando ese proyecto. Y los desarrolladores eran de acá de la Argentina, o a lo sumo serían de la India, que eran más baratos todavía en ese momento. Pero en ese momento no sé que era más barato, pero eran de acá de Argentina. Pero porque el asunto es muy simple. Cuando vos vendés un intangible, ¿cuáles son los costos? Es muy parecido a un proyecto de arquitectura. Yo puedo pedir $100.000 por un proyecto de arquitectura, pero si me dan a lo mejor 10, está perfecto en una situación determinada y real. Entonces, en este caso, la empresa de software, más allá de las ideas que tienen un valor de patente o lo que fuere, tenía un equipo que le estaba pagando en pesos argentinos.
esos muchachos iban a seguir cobrando más o menos en pesos argentinos traducidos al dólar. Iban a cobrar 4 veces menos, no iban a cobrar los mismos dólares, seguro. Es una situación que se está dando ahora acá. Vos le pagás a alguien $1000 y parece una fortuna, y en el exterior es nada. Entonces, es un caso particular de la industria. Los costos son más intangibles. Si vos vendés fierros, es otra historia distinta. Muy interesante esta mirada, Horacio, de lo tangible y lo intangible. Y adhiero. Ahí quedó una mano levantada de José Manuel, no sé si quedó de antes o querías comentar algo ahora, o alguien más quiere compartir su punto de vista en este análisis que estamos haciendo entre todos de esta situación. Bueno, vamos entonces con las propuestas. ¿Qué harían? A ver, Gabriela, que se muere por contar la idea, la solución que tiene. A ver, mirá si es la solución real. Mi solución es un poco legal, pero bueno. Bueno, o sea, yo lo que, si fuera el gerente de la empresa de software, lo que propondría es poner a una tercera persona que ayude en la negociación. Que en mi caso la propuesta era hacer una, no sé cómo funciona en México, pero acá, o sea, acá en Argentina funcionaría muy bien para resolver este caso, una mediación judicial en que, digamos, haya un tercero imparcial, que puede ser en este caso un mediador, que los ponga de acuerdo a los intereses de ambas partes, en hacer una renegociación del contrato. Ya digo la forma que a mí se me ocurrió. Bueno, la forma que a mí se me ocurrió es que, bueno, que la jurisprudencia argentina se ha aplicado en otros casos, que es la teoría del esfuerzo compartido. O sea, en la diferencia del valor del dólar al peso, toda la otra diferencia, sacrificarla ambas partes en partes iguales. Esa era una opción que se me ocurrió, y la otra era cobrar lo que correspondía y la diferencia renegociarla en muchas cuotas en bastante tiempo, porque supuse que a la empresa también le interesaba entrar en el país con el producto. Muy buenas tus dos soluciones, súper interesante lo de la teoría del esfuerzo compartido, no la conocía, gracias Gaby. José Manuel. Sí, gracias. Mira, yo creo que aquí lo importante, y coincido con mis compañeros, es que la negociación en este caso es preponderante, y dentro de la negociación, yo soy abogado laboral, y también dentro de mis funciones está la negociación con sindicatos. He visto que debemos de jugar en una negociación a ganar, efectivamente, y es el éxito de toda negociación, y nunca cerrar la puerta. En este caso, nunca dejar ir al cliente y ofrecerle pues las distintas opciones de negociación. Excelente. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo, Horacio, ¿puedo hablar? Por favor, sí. Decime, ¿se supone que uno está planteando la solución desde el lado del gerente de la empresa de software o desde el lado del gerente del hospital? A ver, la propuesta, la premisa es, si vos fueras gerente de proyecto, ¿qué harías para no perder ese cliente, para no perder dinero? Pero también estamos abiertos a otras miradas, a otros roles. Yo soy el gerente de la empresa de software, ahí está. Porque lo primero que haría, dicho muy vulgarmente, es ver cuál es el bolsillo del cliente. Es decir, si pueden o no pagarte, porque si no pueden pagarte, va a quedar como la obra de Shakespeare, una libra de carne. Te vas a llevar. Exacto. Entonces, el mercader de Venecia, ¿no? El mercader de Venecia, exacto. Pero hubo después una obra argentina de Agustín Cusani que se llamaba Una libra de carne, tenés razón. Una libra de carne es la de Cusani, que la vi yo cuando era chico, es bastante vieja. Bueno, correcto, ese es el tema. Pero digamos, obviamente uno tiene que ver cuáles son las posibilidades del otro. Vos hablás de un hospital central argentino, bueno, no sé, supone que es un hospital privado que tiene los recursos, haría un tipo de negociación. Si no los tiene, haría otro tipo de negociación. Obviamente, viendo que están interesados, porque al fin y al cabo es un tema de intereses mutuos. Me pareció muy interesante lo que dijo mi compañera abogada, que
que siempre, aunque haya muy buena voluntad y estén todos de acuerdo, uno está mirando quién tiene el revólver cargado. Eso siempre es así. Si termina mal, ¿cuál es la posibilidad? Entonces, ver qué es lo que se puede hacer. Y yo tenía una solución, pero si hubiera sido el del hospital. Si yo hubiera sido el del hospital, dale. lo pienso en términos medio industriales, pero le sugeriría hacer una fórmula paramétrica. La fórmula es algo muy sencillo, donde vos tenés un coeficiente por cada uno de los costos que tenés. Entonces, yo fuera el gerente del hospital y diría, bueno, muchachos, ustedes tienen una patente que es en dólares, entonces no se mueve más. Pero a su vez ustedes tienen la mitad del costo en sueldos que son de acá y que van a haber bajado en 4. Busquémosle una vuelta, sincerándonos, ¿no? No voy a decir que es la lista del Ministerio de la Secretaría de Comercio que te dice cuánto, pero hablar en serio, bueno, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué podés ceder vos y qué cedo yo en el interés común? Eso se llama basarse en criterios objetivos. Los criterios objetivos le dan legitimidad al acuerdo, porque a nadie le gusta rendirse al capricho o a la voluntad de la otra parte. Sin embargo, estos criterios objetivos, por ejemplo, cuántos son tus gastos, le dan legitimidad al acuerdo y hacen que las partes se queden con la sensación de que el acuerdo fue justo. Y sincerarse, porque sincerarse dentro de lo que es el comercio, porque uno nunca dice todo en definitiva, pero sincerarse hasta donde se puede y punto. Que me da la impresión que era el contexto. Brillante, maravilloso, Horacio, gracias. Norma, por favor. Bueno, yo veo la solución un poquito más estratégica y un poco más enfocada en el futuro, que este es pues un problema aislado en Argentina, donde una empresa de software tiene la gran ventaja de poder ir a otras partes, ¿verdad? Que no tiene que estar los headquarters en cada ciudad, sino que pueden estar en Argentina, pero pueden estar vendiendo en otras partes del mundo. Entonces, si uno ve hacia el futuro y uno ve en el sentido de que, oye, bueno, quiero este hospital como cliente porque me conviene, porque me va a dar nombre y me va a abrir las puertas en otros lugares, pues claro que, en mi opinión, pues a veces hasta dices, pues hasta te doy lo que quieras, pero me vas a dar la entrada en otros 5 países más, donde por tener este hospital aquí en Argentina como primera entrada y pues los reviews, como quien dice, o las reseñas de la gente del hospital, eso le da confianza a otros clientes y eventualmente yo viendo como la foto más grande o el panorama más grande, pues a mí me conviene hasta regalarle el software a Argentina para poderme expandir a otros lados del mundo. El software sí es costoso porque el hacer el software, los ingenieros en computación pues, es uno de los más caros, son el personal más caro que puede tener una empresa, pero lo bueno es que si se hace una sola vez, se puede pues, expandir. Entonces, pues realmente esto es un tema como de ventas un poquito. Y si esto te va a ayudar a vender más, pues a lo mejor qué importa si se lo regalas a Argentina y eventualmente pues en México vendes a 5 hospitales, en Colombia vendes otros 5 y termina siendo pues como quien dice un costo de venta, ¿verdad? De cierta manera. Esa es mi manera de ver el caso, mi solución pues. Gracias, Norma. Sí, yo te escuchaba y pensaba, es un tema de ventas, y es un tema de negociación, y es un tema de salud. ¿Cuántos elementos hay en juego en este caso? Gracias, Norma. ¿Alguien más arriesga así alguna solución? ¿O qué haría Javier, por favor? ¿Está muteado? Yo, siguiendo un poco de lo que había comentado Norma, con lo que le pasó a esa empresa, yo había planteado como varias soluciones en un mix porque la consigna era, ¿qué puede hacer la empresa de software para asegurar la continuidad del proyecto? Decía la preguntita. Entonces yo dije, una de las opciones puede ser lo que ha dicho Norma en un principio, la flexibilidad de los pagos, que ha pasado mucho en la pandemia también. Otra opción de que creo que había comentado uno de los chicos, de cómo es un software integral y es una empresa multinacional, ya este software ya lo instaló en otro lado, ya lo conoce. Entonces, bueno, vayamos por módulos, ver cuáles son los más críticos. Y otra opción es, como infiere mucho el costo de las personas que implementa, hacer una mejor pirámide de costos, relacionado a lo que dijo Horacio, bajar los costos y capaz no poner expertos en el sistema, en la implementación, sino que haya un experto con algunos juniors, o sea, hacer una pirámide de trabajo donde el costo baje, así le rinde tanto, baja el costo de la implementación y le sirve a la empresa como tal. Y que también podría ser capaz, como también comentó Horacio en su momento, capaz hacer un mix con gente, no sé, desde la India o de otro país que no tenga que sea mucho más barato,
que pasa muchísimo a veces en empresas de software, ¿no? Y bajar un poco la pirámide de las IBER, y no nos olvidemos que también dentro de una implementación, como es una venta también eso tiene un margen, un project margin o un operating margin de ganancia, en lo cual que la empresa dice, bueno, che, la verdad que me sirve poder meterlo en Argentina y estoy con un margen de un 30%, un 40%, no sé qué, pues bajo lo más que puedo y, como dijeron todos los compañeros antes, bueno, me sirve para entrar a México, en Colombia, en Perú, etcétera. Hacer un mix de reducción de costos, sinergia de equipos. Sí. Bien. Bien. Y me hizo pensar también en lo que dijo Gabriela, la teoría del esfuerzo compartido, ¿no? Ya, y bueno, también línea con lo que dice Horacio. Vos el sueldo lo pagás en pesos, entonces, ¿no? Exacto. Es un lindo, interesante camino ese. Zulma y Daniela, que no las veo, no sé si están con la cámara apagada, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren hacer alguna propuesta para destrabar esta situación? Estoy por el lado más estratégico. A mí me da bastante más la propuesta que da Norma, porque realmente lo que necesitamos hacer es, o sea, sí sentarnos con las partes del hospital y sí, ok, estamos en esta situación, estás perdiendo, yo estoy perdiendo, ¿quién tiene más las de perder? Pero, ¿qué clientes o qué puertas me puedes abrir? Ok, eres el hospital más grande. ¿Quiénes son los que están afiliados contigo? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Y qué puertas me puedes ir abriendo con ellos para ir conectando? Pero que sea firmado. Porque aquí probablemente hay una medición de riesgos de proyecto desde cuando se escribió que probablemente no se visualizó y probablemente por eso esa tasa cambiaria no está considerada o nos puede causar en otro momento más riesgos financieros. Pero sí podemos acordar como un nuevo tipo de contrato donde diga, ok, vamos a hacerlo, o sea, continuemos, cerremos el proyecto, pero tú me vas a abrir tantas puertas con tales y tales personas bajo tales condiciones, que es un win-win al final. El hospital termina y pues la empresa sí se abre ese camino considerando también que el resto de los que puedan unirse al juego van a estar también en una situación económica complicada, porque eso también lo tenemos que ir visualizando. O sea, si nos vamos a seguir abriendo puertas en Argentina, por más que el hospital nos ponga a los más grandes, tal vez también van a estar en esta misma situación y van a creer que también con ellos vamos a hacer lo mismo. Y ahí ya no vamos a tener ingresos, pero sí tenemos que ir buscando de qué forma abrirnos las puertas y asegurarnos las puertas para no cometer el mismo error con no medir riesgos. Brillante, una mirada muy comercial la tuya, ¿no? De decir, bueno, ¿qué cliente me podés traer? Pero no solamente esa mirada comercial tuya, sino que también vi un ingrediente fuerte de decir, pongámoslo por escrito, ¿no? Para evitar esto de que el hospital te diga, sí, quédate tranquilo que te voy a recomendar a todos mis proveedores y aliados y después no pasa nada. Entonces, la importancia de que también quede por escrito, ¿no? Exacto. Una buena gestión de proyecto, porque aquí, si somos el coordinador, el gerente de proyecto, creo que aquí hubo un primer error de no escribir bien nuestro acuerdo. Brillante, muy sabio. Gracias, Zulma. Daniela, ¿querías compartir algo? Pues la verdad es que creo que no tengo tantísimo más que compartir que mis compañeros. De repente sí puedo tener una visión un poquito distinta, que no sé qué tan correcta es honestamente. Yo soy de Venezuela y en Venezuela vivimos esta situación recientemente. O sea, todos sabemos, ¿no? La devaluación es un hecho muy real y justamente llegas a un punto en el que de repente sí tienes tus trabajadores que están dispuestos a sacrificar algunas cosas. Como empresa internacional también hace falta mucho saber en qué posición está la empresa internacional, si está en una posición de igual, de alguna manera sostener a estos trabajadores en este país con esta devaluación, etcétera, etcétera. Porque en un caso en el que no tienes esa situación, o sea, el hambre gana siempre, ¿no? Y el hambre como que despierta las mayores necesidades humanas que hay, o sea, es lo primero que tenemos que satisfacer para poder hacer que lo intelectual nos importe. Entonces, personalmente lo que yo aprendí, lo que pude vivir en Venezuela es que
sí tienes esta opción de decir, es mi sacrificio, o sea, sé que de esto puedo sacar algo más, definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, pero también tienes una opción de decir, me reinvento. Ya, o sea, hay un lugar, siempre hay un nicho que sí tiene dinero y siempre hay un nicho que sí puede pagar lo que tú vales. O me transformo en otra cosa que haga más sentido, que esté en las mismas líneas y entiendo que mi negocio va a ser diferente. No sé si me perdieron, porque se me escuchan. Sí, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, pues o me reinvento, me transformo en otra cosa totalmente diferente y I move on, o definitivamente me sacrifico, ¿no? De antemano, discúlpeme porque me hizo falta un poquito de contexto, o sea, no pude ver el video antes de entrar a la clase, por eso es que no opiné antes, pero bueno, ya después de como rescatar las diferentes opiniones de ustedes, es honestamente lo que se me ocurre, ¿no? Y algo que de repente también me pasaba mucho por la cabeza es que siempre hay otras maneras de pagar y siempre son promesas de pago, ¿no? Nunca es dinero líquido, nunca, o sea, hay bonos, hay acciones, hay diferentes maneras de repente de remunerar a la otra empresa que está haciendo algo por ti, entonces también es una opción, también es algo que nosotros vimos mucho, no me están pagando ahorita con liquidez, pero me están pagando con una promesa que quizás en un futuro valga algo, ¿no? Y una acción vale muchísimo más a veces que el dinero líquido. Entonces, pues sí, honestamente creo que eso es lo único que podría aportar. Es muy valioso, hasta salió el tema accionario también, mirá qué interesante. Y yo les hago esta última pregunta, ya en un ratito les voy a contar el último capítulo de la última temporada, cómo se resolvió en la realidad de este caso. Pero antes de que vayamos a eso, ¿alguien quiere compartir algo más sobre el caso? Antes de que les cuente cómo efectivamente se resolvió. El hambre gana siempre, esa frase me dejó vibrar, el hambre gana siempre. Y en realidad, además, ella es de Venezuela, sabemos muy bien lo que están pasando, y el hambre gana siempre, hay un sentido material en eso, que uno precisa el dinero, pero también es el hambre de gloria, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¡Wow! El hambre de gloria, sí. Cuando te escuchaba, Daniela, pensaba en la pirámide de Maslow. ¿Escucharon hablar acerca de la pirámide? Sí, Daniela dice que sí. Maslow fue un psicólogo que analizó, investigó las necesidades humanas y dice que el ser humano es un animal que va satisfaciendo necesidades en orden, ¿o no? O sea, si vos estás muerto de sed y tenés un lingote de oro y un vaso de agua al lado, lo más probable es que primero tomes el vaso de agua, porque la necesidad más básica es justamente las que tienen que ver con la supervivencia, el hambre, las fisiológicas, y se va subiendo en la escala en la medida que uno va satisfaciendo esas necesidades hasta llegar, después de la autoestima, de las relaciones sociales, etcétera, a la autorrealización, que es el nivel mayor, ¿no? Donde uno ya, ahí cuando lo ves, qué sé yo, a Bill Gates, que hambre no tiene, entonces ya está inventando cómo fabricar agua para África, ¿no? Ya está en esos niveles, ¿no? Pero bueno, hablamos de él, pero cada uno de nosotros también en la búsqueda de esa autorrealización, así que les dejo un tema ahí para, si lo quieren profundizar, que es la teoría de Maslow, que después Frederick Herzberg también lo toma, se basa en Maslow y habla de las intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Las intrínsecas son las que nacen de nosotros mismos, estoy trabajando y me automotivo para trabajar mejor, y las extrínsecas pueden ser, por ejemplo, un aumento de sueldo, ¿no? Pero bueno, se los dejo ahí por si quieren profundizar el tema, pero me hiciste acordar sobre ese tema, Daniela. Gracias. ¿Algo más? Vamos. Entonces Bueno, yo les voy a contar cómo se realizó, cómo se resolvió de manera real este caso real. Doy fe al 100% de que es real, porque de hecho tengo una muy linda relación con el gerente de la compañía de software, es un amigo, que me contó esta historia en detalle. Antes de contarles, y les voy a leer cómo se resolvió muy brevemente, quiero decirles que primero les quiero agradecer todo lo que dijeron, y cualquiera de las soluciones de ustedes estuvo buenísima. No les voy a contar la mejor, les voy a contar cómo se resolvió, y después, bueno, lo conversamos muy, muy brevemente. Lo tengo acá para leérselos, así lo podemos ir leyendo todos. Una tarde, Darío
recibió una llamada que cambió el curso de la negociación y abrió la posibilidad de avanzar con el proyecto. Se trataba de un líder de HARD, compañía que le proveía al hospital los servidores y todo el servicio de hardware. Darío es gerente de la empresa de software, pero hay otra compañía de hardware, de los servidores, que lo llamó por teléfono a Darío. Llamaba para decirle que HARD le ofrecía pagar a Soft por la implementación en el Hospital Central Argentino y que a cambio le pediría al hospital que le renovara el contrato por un plazo mayor a HARD y le comprara algunos equipos que HARD estaba interesado en instalar. Desbordando entusiasmo, Darío se contactó de inmediato con el director de sistemas del hospital para darle la excelente noticia. Pocos días después, las tres partes firmaban un contrato en el que se comprometían a HARD pagar la implementación del nuevo sistema en el hospital, Soft implementarlo y cobrar por eso, por supuesto, y el hospital renovar el contrato a HARD, porque HARD era el que pagaba, el que puso el dinero, para la provisión del servicio de hardware por un periodo mayor al que habitualmente contrataba el hospital, más la adquisición de nuevos equipos. Aún sentado en la barra y con las quesadillas ya frías, Darío recordaba cómo se resolvió creativamente el conflicto, permitiendo que todas las partes ganaran. ¿De vacaciones? No. Luego de la exitosa implementación en el hospital, fue designado gerente de proyecto de Soft para implementar un nuevo sistema en el hospital más importante de México. Un nuevo desafío comenzaba, y como conclusión y enseñanza, aun cuando parezca imposible continuar con un proyecto, siempre debemos salir de la caja, out of the box, ser creativos y buscar soluciones que nos permitan incluso continuar e incluso hacer crecer nuestros proyectos y nuestros negocios. Esto se resolvió de esta manera, y yo me animo a decir que Darío tuvo un poco de suerte, porque recibió una llamada. Creo que después de haber analizado este caso, estaría bueno que nosotros seamos los que salimos a buscar a esa tercera parte. El caso se llama No hay dos sin tres, tal vez por eso Gabriela pensó en un tercero que pudiera mediar, pero en este caso fue una empresa de hardware que pagó lo que el hospital no tenía y a cambio el hospital le renovó el contrato de servidores por más tiempo. Me gustaría dejar este comentario, esta reflexión final, y es: no esperemos la llamada, salgamos a buscar a esa tercera parte. ¿Comentarios sobre la resolución real del caso? Totalmente de acuerdo, Bernardo, porque para mí, y supongo para los compañeros también, fue sorpresivo porque apareció un tercero, pero tu amigo, el gerente de la empresa de Soft, evidentemente conocía el ambiente. Entonces, esa es una solución que a alguien que está en el ambiente se le podía haber ocurrido, quizás. Además, me pregunto cómo se enteró el de la empresa de HARD en el pasillo del hospital. Pero más allá de eso, lo que vale lo que decís vos, abrir la cabeza y pensar, ir a buscar al tercero, como decís vos. Capaz que le toco el timbre al de la verdad de enfrente y le digo: mire, señor, yo tengo este soft, no le conviene usted inventar. Es muy bueno el ejemplo porque ocurre en la vida real muchas veces. Tal cual, ir a tocar el timbre, No hay peor gestión que la que no se hace. Gracias. Zulma González. La verdad es que a mí nunca se me hubiese ocurrido, o sea, siendo bien sincera, y no entendía por qué el título. Asumí, no sé, la verdad, nunca se puso en mi mente esa línea, pero yo en ese momento, o sea, a mí me causó duda cuando lo leías en aspectos legales, ¿qué implicaría ese cambio de proveedor? O sea, de pago, de contratos, o sea, porque ahí hay un cambio, o sea, por completo de a quién se le está prestando el servicio y bajo el acuerdo. O sea, sí, ahora ya tengo esa noción de, ok, hay que salir a buscar a un tercero, pero ¿bajo qué condiciones puedo hacerlo? Porque esta condición, o sea, aquí habían tal vez más soluciones que tal vez eran más difíciles y no iba a ser tan golpe de suerte de que el otro escuchara, pero entonces yo, donde tal vez no hay un tercero donde pueda salir a buscar, a quien busco. O sea, esa opción se me viene a la mente, y el aspecto legal. La verdad es que esa línea, pues no soy abogada, soy ingeniera, entonces en esa línea pues no soy experta, pero sí me suena qué implicación o qué costos tendría ese cambio.
Gracias, gracias. No conozco los detalles, pero nos va la doctora, tenemos acá a la doctora Jaquín que nos va a contar No, cómo... respecto a lo que ella decía, es buena la duda que ella tiene, pero legalmente, o sea, se puede hacer todo, siempre hay que buscarle la vuelta, o sea, como que la solución del negocio se le busca jurídicamente también. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Horacio. Me encantó lo que dijo, la ingeniera dijo que era, ¿no es cierto? Sí, sí, exacto, Zulma, sí. Genial, me encanta, conozco muy bien el pensamiento de los ingenieros. Ella dice, no se me hubiera ocurrido, sin embargo, ella dijo algo que me encantó al principio, pensar estratégicamente el tema. Exacto. Si vos lo pensás estratégicamente y soy el gerente de software, quizás él no ignore que además ese software lo tiene que usar adentro de unas máquinas para que hagan determinado efecto, o sea, ampliar la historia. A lo mejor no se te ocurre buscar un tercero providencial como parece que apareció acá de casualidad, pero no era tan de casualidad. Evidentemente estaban en el mismo ambiente. Correcto, Horacio. A ver, no siempre va a aparecer un tercero. Esto no significa que siempre vamos a poder buscar y encontrar un tercero. Este caso nos muestra que ese es un posible camino, como todos los caminos de lo que hablaron ustedes. O sea, yo no quiero que solamente nos vayamos con la resolución real, sino con cada cosa que ustedes fue diciendo, porque claro, son posibles soluciones para destrabar. Creo que Bien. sobre todo si estamos en equipo. Clave, gracias. Norma. Bueno, opinando un poquito en lo que decía Zulma, a mí me parece, bueno, yo tengo ya 5 años en mi negocio desde que empecé y hay veces que uno piensa de que, bueno, ya se acabó, o sea, de plano ya no encuentro una solución, pero yo me he dado cuenta que el que no se rinde y el que sigue tratando de buscar de las formas más creativas o inclusive como decía mi compañera Daniela, que a lo mejor muchas veces, oye, ¿sabes qué? Pues no es por aquí, pero hay que reinventarse. Pero uno siempre de alguna manera saca algunas soluciones muy difíciles o bueno, que de plano te quedes sin opciones. O bueno, por lo menos, no sé, a lo mejor me ha tocado mucha suerte y he estado ahí en los pasillos o lo que quede escuchando y me he metido, pero de cierta manera uno se está buscando y está tratando de reinventarse al mismo tiempo que solucionar un problema, eventualmente con paciencia, porque hay mucha gente que se rinde en el camino, pero eventualmente con paciencia algo sale, o por lo menos en mi experiencia algo ha salido y nos hemos puesto a lo mejor creativos y se ha dado, ¿verdad? Entonces, pues para mí una de mis experiencias o al respecto es eso, ¿verdad? No te rindas, búscale por todas partes y no puede que no sea un tercero, pero puede que sea otra opción, de una idea nueva que se te ocurrió, donde puedes implementar tu software, a lo mejor no para la industria de los hospitales, pero para otro tipo de industria, otro tipo de país. Algo se te va a ocurrir y eventualmente pues sale. Entonces, sí quería como complementar un poquito esos comentarios de Daniela y de Zulma y de Horacio, que me parecían muy, muy interesantes. Gracias, Norma. Quiero contar también algo que se me ocurrió a mí mientras los escuchaba a ustedes. El hospital no tiene dinero, pero ¿qué cosas tiene el hospital que puede ofrecer? ¿Cómo puede ser creativo? ¿Qué tiene el hospital de bajo costo que pueda ser valioso para esta empresa? Casi digo el nombre real, para la empresa. Entonces, ¿qué tiene el hospital, no? Entonces, bueno, es cuestión de pensarlo. Y por ahí el hospital tiene una obra social. Y a todos los empleados de software se les puede ofrecer gratis la obra social durante determinado tiempo, por ejemplo. Digo, siempre poner en la mesa distintas soluciones creativas para poder destrabar estos casos que están trabados, justamente, ¿no? ¿Me permitís un pequeño comentario casi espiritual? Lo que dijo ¿Cómo recién la última de las compañeras, que dijo, bueno, no te rindas. O sea, corazón de león. Si vos das un paso hacia el universo da 10 pasos hacia vos. Y si no, de última, moriré en el intento, pero acá no se rinde nadie. Les cuento que Horacio, aparte de ser arquitecto, es el representante en Argentina del Congreso Latinoamericano de Valores Humanos. Así que algo de esto sabe, y no solo lo sabe, sino que lo implementa en su vida. Por eso lo quiero tanto. Mira, corazones hay para vos, Horacio. Gracias por tus palabras. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo de cierre? Sí, digo, de mi perspectiva muchas veces, y me ha pasado y creo que a todos nos enfocamos tanto en el problema, y quieres resolverlo tú con la contraparte y a veces tienes que apartarte de ese problema y ver qué es lo que hay alrededor, ¿no? Habrá personas que puedan tener un problema mucho más grande que tú y que también tengan el mismo problema que tú y pues es ahí lo que pasó, lo que vi en el caso,
y creo que nos enfrascamos tanto, y este fue un ejemplo, me pasó a mí, me enfrasqué tanto en el problema entre los dos, que olvidé el hecho de decir, a ver, tratemos de verlo desde otra perspectiva y ver qué puede sacar, ¿no? Brillante, Aldo, mil gracias. Muy cierto. José Manuel. Estás muteado, José Manuel. Estás muteado, no se te escucha. Ahora sí, perdón. Perfecto. Gracias. Mira, ante todo, voy a pedir una disculpa, pero tuve un problema técnico en mi teléfono y exactamente no oí la solución. Ya oí la parte pues, casi final y es una pena, pero pues ni modo. Yo deduzco que el buscar un tercero como alternativa para la ayuda de una negociación es lo óptimo. Así es, para saber la solución, José Manuel, vas a tener que volver a cursar el MBA el año que viene. No, te cuento muy brevemente. Una empresa de hardware se enteró de esto que estaba trabado y dijo, yo le voy a pagar a la empresa de software. El hospital no puede, yo le pago, pero a cambio le voy a pedir al hospital que me renueve el contrato por un periodo más largo y que me compre ciertos servidores que estoy interesado en instalar. Entonces apareció un tercero que le pagó a software y a cambio el hospital, ya era un proveedor del hospital, ¿no? De lo que es hardware, y el hospital le renovó el contrato por un periodo más largo y le compró servidores y de esa manera terminó ganando. Perfecto, te agradezco mucho y una disculpa a todos, pero estas cosas pasan. Ningún problema, José Manuel. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, bueno, para cerrar un poco, me gustó mucho el que varios compañeros, compañeras tuviésemos diferentes respuestas, ¿no? Porque al final muchas veces pensamos que solamente el dinero soluciona las problemáticas. Y recuerdo mucho la clase que tuvimos, el caso español de la nevera roja, por ejemplo, que no tenía dinero para la publicidad. Y a veces pensamos que, bueno, si no tengo dinero, entonces no puedo, ¿no? Es un caso parecido a este, ¿no? Que no nos quedemos solamente con que el dinero solamente es la solución a los problemas de las empresas, sino que hay otras alternativas, además de lo económico, que podemos sacar provecho como empresarios, ¿no? Como empresas. Así es, Ali. Cuando vean la clase de negociación, generar opciones creativas, agrandar la torta, van a ver exactamente eso en profundidad. Gracias. ¿Y demás? Pablo, hacemos un cierre. Bueno, pues cerramos, perfecto. Pues te dejo a ti, ver, que te despidas. Bueno, gracias. Ahí se sumó Orlando Toro. ¿Nos escuchás, Orlando? Sí, buenas noches. Nosotros estábamos citados a las 7 hora Colombia, entonces no sé si pareciera que entró más temprano y el ejercicio fue antes, porque en la convocatoria hablaban de 7 de la noche hora colombiana, entonces de pronto puede haber una imprecisión ahí. Igual, Gracias, gusto saludarles. Muchas gracias. Si fue un error, te pedimos disculpas. La clase está grabada. Después vemos, Pablo, cómo hacemos para hacérsela llegar, ¿sí? Sí, igual fue por el cambio de hora que hubo el domingo, que nos cambió Colombia y por eso pues adelantó una hora. Pero sí, la clase está grabada y la vamos a compartir el resto. Ok, gracias. No, al contrario. Disculpa, Orlando, y te la vamos a hacer llegar por si la querés ver. Gracias por sumarte. Ok. Lucely Romero, ¿cómo estás? Pues Lucely. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. Oh, bueno. Ok, conectándome porque también decía 7 p.m. Colombia, entonces. Te vamos a hacer llegar también la clase grabada. Disculpa, pero cambió la hora en México el fin de semana y ahí no. Listo, Perdón, dale, me lío. Te hacemos llegar la clase por si la querés ver. Estuvo muy linda la clase, ¿o no? Cuéntenle a Orlando y a Lucely si vale la pena verla. Mirá cómo hacen. Bueno, espectacular. Gracias y disculpen. Ok, bueno, no, vale, gracias. Gracias, les mando un abrazo muy grande a todos y quedémonos pensando en todo, no solamente en la solución real, sino en todo lo maravilloso que se fue compartiendo en este espacio para de esa manera, como les decía, abrir cada vez más nuestra mente, nuestra perspectiva y nuestra mirada. Muchísimas gracias, que descansen, les mando un saludo muy grande y hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Hasta luego. Namaste. Gracias, Bernardo. Bye.
Bye, bye. Placer, adiós. Placer.